Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a empezar el taller, vamos a dar comienzo al taller de inteligencia emocional en familia. Bienvenidos a todos, bienvenidos los que están conectados y los que vayan a ver el video grabado. Vamos a dar el material de la grabación para todos los que están aquí. Van a haber muchas sorpresas el día de hoy. Vamos a dar material de grabación, vamos a dar el material del PDF, vamos a dar al final un protocolo sobre cómo mejorar la inteligencia emocional en familia. Y primero que nada, me gustaría que me pusieran aquí los que están conectados, de dónde se están conectando. Si se escucha bien el sonido, voy a ponerme por acá el micrófono. Si, si se sienten cómodos con el sonido, si se ve bien la imagen, me gustaría mucho que me informaran por medio del chat o si quieren abrir su micrófono, también pueden hacerlo. Se ve y se escucha bien. Muchas gracias, Daniel. Pues me gustaría saber desde dónde se conectan para que me pongan ahí en el chat, desde dónde están conectados, ya para dar comienzo. Les voy a poner las diapositivas. El taller del día de hoy va a estar espectacular. ¿Mande? El taller del día de hoy va a estar espectacular. Bueno, primero que nada, para los que no me conocen, ahorita les voy a dar la presentación de mí, pero primero les doy la bienvenida. Espero que se sientan cómodos, que tengan un cafecito por ahí, que tengan una libreta para apuntar todo lo que les llame la atención y todas las dudas que tengan, escríbanmelas en el chat. Incluso podemos abrir un poco los micrófonos y alzan la manita. A los que no saben, en su cursor, en su barra de Zoom, hay un icono para alzar la manita para participar. Pueden alzar la manita y pueden participar o preguntar alguna duda que tengan de la información que les voy a dar el día de hoy. Maribel desde Boca del Río, bienvenida. Bienvenidos, bienvenida. Veracruz, la Cruz Fabiola desde Veracruz. Barquismento, Venezuela. Zulmi Álvarez, bienvenido, bienvenida. Bienvenidos todos. Cualquier duda que tengan, apúntenla, alzan su manita o escríbanla en el chat. Yo voy a estar atento para que pueda yo contestar cualquiera de sus dudas. Mi nombre es Michelle Antonio Aguilar Carrera. Soy coach certificado en el estándar de competencia 204. Actualmente en el estándar de competencia ECO 217, ECO 1158 de certificación legal para dar cursos y poder darles un valor extracurricular en su, eh, en su camino de aprendizaje, en sus caminos de licenciatura, de doctorados, de- desde el más mínimo campo de estudios hasta donde quieran, siempre va a ser importante la inteligencia emocional y la habilidad socioemocional, porque de nada sirve que tú tengas tantos conocimientos si no puedes compartirlos. Y esta es la primera ley irrefutable de la inteligencia emocional. Creemos que estamos sin emociones, creemos que las emociones no existen. Hay una real paradoja, una contradicción en nuestra mente que pasa por inercia. ¿Qué quiere decir la inercia? Que va a pasar en automático en nuestra visión de nuestras emociones. ¿Cuántos de nosotros no conocemos cuántas emociones hay?
¿Qué es lo que vamos a ver en los talleres, en el taller de 3 días que le vamos a informar al final de este taller? Una promoción espectacular. Les vamos a dar conocimiento porque muchas veces conocemos que hay emociones, pero tenemos esa contradicción en la mente de que no las tenemos. Y eso pasa de manera automática. ¿Por qué? Porque hacemos ciertas actividades, tenemos ciertas conductas y comportamientos. Díganme ustedes si no les hace sentido esto en el chat, los cuales hacemos desde una emoción base de neutralidad en cómo va a impactar a terceras personas mi responsabilidad afectiva, el afecto, cómo va a reaccionar el otro. Y nos damos cuenta muchas veces cómo los demás están reaccionando y dándonos mensajes, que va a ser el 80% el mensaje no verbal, de la emoción que están sintiendo, y la palabra dice otra emoción. Por eso es tan importante conocer las 21 leyes irrefutables de la inteligencia emocional. Y bueno, vamos a seguir eh, el día de hoy. No voy a darles todas las leyes el día de hoy. Estas van a ser para el taller, eh, igual que el conocimiento de todas las emociones, y los autores como Puck, como eh, Daniel Goleman, como Paul Ekman, todos los autores que han investigado a lo largo de la historia cuáles son los tipos de emociones que tiene el ser humano y cómo van a impactar en el comportamiento socioemocional. Bueno, pues bienvenido. Hoy les voy a dar simplemente la primera ley y la introducción a esta ley, y vamos a observar mediante la inteligencia emocional en familia la presentación completa que les voy a dar con el protocolo de cómo hacer crecer la inteligencia, la habilidad socioemocional, socio intelectual, emocional en familia. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a observar de manera consciente el entorno socioemocional desde las leyes, desde leyes de la inteligencia emocional. Primeramente, en introducción, vamos a enfocarnos en familia, que es la base donde viene la inteligencia emocional. Pero, bueno, me voy a presentar, ¿no? Soy coach certificado en Ser Conocer, ya les había comentado. Estudié 8 años nutrición, y después de eso descubrí mi misión de vida. Después de los 8 años que me pasé el doble, porque siempre puedes terminar la licenciatura en 4, pero yo siempre quise trabajar, estudiar, hacer varias cosas a la vez, y me tardé más porque quería introducirme al conocimiento de la biología, la anatomía, la medicina, y yo no sabía por qué quería hacerlo, pero hoy sí lo sé, y hoy les voy a enseñar el por qué a veces hacemos cosas que no sabemos, pero que nos van a ayudar en un futuro a cumplir nuestra misión de vida. Agradecida. Gracias, Zulmi Álvarez, bienvenida. México, está, ¿quién más me puso aquí? Váyanme poniendo de dónde están conectados. Acá. Actualmente tengo un conocimiento de más de 600 consultas que voy a compartir el día de hoy con el resumen que les voy a dar de esta ley. Una sola ley les va a volar la, la percepción, la perspectiva. Fíjense bien de qué se van a tratar las 21 leyes irrefutables de la inteligencia emocional. Es un resumen de trabajo de toda mi vida en un impulso de creatividad, salpicado con el enfoque de mi última formación como educador emocional. Voy a explicar cada una de las leyes, no el día de hoy, pero sí en el taller de las 2 semanas que vienen. Como educador emocional, voy a explicar cada una de las leyes que son irrefutables, no cambian, a pesar que pase el tiempo, prevalecen.
no te dejan en los peores o mejores momentos de tu vida. Siempre van a estar presentes en cada una de las leyes del funcionamiento de tus emociones. Y las conozcas o no, lo más importante, van a impactar tu vida por inercia, los que les comentaba al principio. Por eso me di la tarea de acomodarlas en un orden de utilidad y practicidad, para que puedas identificarlas fácilmente en tu vida y ahorres tiempo, dinero y bajen tus miedos, aumente tu acción y placer en la vida llena de conciencia. ¿Qué fue lo primero que les dije que vamos a ver el día de hoy con la inteligencia emocional en familia? Va a ser conciencia de cómo va a impactar cada una de las emociones a los demás, de los demás para mí y de mí para los demás, que van a desarrollar un resultado en el potencial que yo tengo como persona. Esa es la habilidad socioemocional. Por eso es que sirve. Bueno, vamos a, antes de esto, antes de explicarles la primera ley, aquí en la introducción, me gustaría, si es posible, si ustedes están de acuerdo, me gustaría, voy a dejar de compartir, me gustaría que me dijeran, los que están conectados, cómo se llaman, a qué se dedican y cuál es su pasatiempo favorito. Me gustaría que empezara una persona, si es posible, a decirlo. ¿Cómo se llama? Un nombre, no tiene que decir todo su nombre. ¿A qué se dedica y cuál es su pasatiempo favorito? Si quieren abrir su micrófono, si están de acuerdo, me gustaría que empezáramos antes de que yo les explicara esto para poder romper un poquito el hielo. ¿Sí pueden abrir su micrófono? Si no, me dicen para que él se los abra. ¿Sí, Daniel? Ok, yo puedo. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuál es tu pasatiempo favorito? Soy Daniel. Yo soy camionero, Muy bien. pero en mi tiempo libre me gusta mucho pasar tiempo en el jardín, hacer las cosas allá, cuidar las flores y las plantas. Muy bien, muy bien, magnífico. Ahora, muchas gracias, Daniel. Ahora otra persona va a decir, ¿cómo se llama? Daniel, ¿cuál es su pasatiempo favorito y a qué se dedica? Y luego dice lo suyo, claramente. Bueno, Bueno, sí, buenos días. buenos días. Mira, mi nombre es Francisco y también está mi esposa Lulu. Ok. Nosotros somos jubilados los dos y nuestro pasatiempo es el cine y la jardinería. Ah, mira, muy parecido a Daniel. Ok, bueno, vamos a Francisco, la dinámica, ¿no? Vamos a decir el nombre de la primera persona que lo dijo, que fue Daniel, su pasatiempo favorito, a qué se dedica, y luego vamos a decir el de nosotros, nuestro nombre, a qué nos dedicamos y el pasatiempo. ¿Va que va? si me escuchaste, soy Francisco y Lulu Ok, va que y va. somos pensionados y nos gusta el cine y la jardinería. Ok, perfecto. Ahora la persona que sigue, le agradezco mucho, ¿eh? Francisco y Lulú, les agradezco, bienvenidos. Ahora la persona que sigue, vamos a ver si tenemos buena memoria. Van a decir los nombres, actividades y el, el pasatiempo favorito. Y felicidades a los valientes primeros que lo hicieron.
Vamos a romper el hielo con esto. Maribel está por ahí, la coach Fabiola, si pueden participar. Hola, buenos días. Mi nombre es Maribel. Pues soy ama de casa y mi pasatiempo favorito también son las plantas y pues estar en las cosas de Dios. Muchas gracias, bienvenida. Muy bien, ya solo falta creo que la coach Fabiola. Y ahora ya anda Fonseca, Suibel, Zulmi, Maribel. O si lo quieren poner en el chat, también, ¿eh? Pero les agradezco mucho que hayan participado. Si se dan cuenta, para decir algo que pues parece obvio, pero a veces no nos damos cuenta, y eso es un tema de inteligencia emocional. Va. Buenos días, Buenos días. mi nombre es Pla Fabiola Carrera Puerta. Eh, Me conecto desde el puerto de Veracruz, México, porque veo que hay de otros países, por ahí Venezuela y, y otro país por ahí. Mi pasatiempo favorito es hacer ejercicio. Ahorita estoy aquí, de hecho, en el gym. Ya estoy por salir. Este, y me gusta hacer ejercicio, me gusta leer y me gusta eh, caminar por la naturaleza. ¿Qué otra pregunta dijiste? ¿A qué te dedicas? Tu nombre y el pasatiempo que ya lo dije. Lo dije. Ajá, soy coach en biodescodificación, terapia emocional y, y bueno, un gusto saludarlos desde aquí, desde el puerto de Veracruz. Gracias. Saludos, muchas gracias. Si se dan cuenta, todos tenemos pasatiempos muy saludables. Ya varios dijeron, Maribel, Lulú, Lulú, eh, Daniel, este, ya dijeron cuáles son los pasatiempos que tienen y son iguales, como las plantas, como el ejercicio, todo tiene que ver con prácticamente lo mismo. Creo que todos los que estamos conectados el día de hoy tenemos las mismas emociones. Esa es una de las leyes de la inteligencia emocional. Casi siempre las personas que tienen las mismas emociones constantes todos los días, siempre van a estar cerca de nosotros y siempre van a prevalecer esas actividades. Por eso es tan importante esta pequeña actividad de romper el hielo, a que nos demos cuenta ya con los que hablaron, si alguien más quiere decir su nombre, a qué se dedica, pero ya con los que hablaron podemos darnos cuenta cómo es que nosotros tenemos ese patrón de emoción de lo que nos gusta, porque tú vas a un lugar, tú tienes un pasatiempo favorito, tú te dedicas a algo, porque tienes una emoción constante que se vuelve un sentimiento, que a veces no las conoces, no tienes bien identificado para qué sirve, cuál es la función de cada emoción, pero te das cuenta que cada emoción que tú tienes se parece a el entorno en el que tú te desempeñas. Por eso es tan importante conocer las habilidades socioemocionales, porque de alguna manera tomas el equilibrio de las riendas de tu vida. Una de las emociones que constantemente están arraigadas de manera, Maribel dice, también me gusta leer y aprender. Claro que sí, eso es otra cosa que nos gusta a todos los que estamos aquí conectados. Y eso es algo que nos une como sociedad, como cultura, como familia. Y entonces tú puedes tener esas emociones y puedes llegar a un equilibrio de manera consciente. Por eso es tan importante conocer la inteligencia emocional, porque al hacer consciente, te das cuenta cuáles son las emociones de peso negativo que quitan energía y cuáles son las emociones de peso positivo
que aumentan y activan de manera por inercia el potencial de tu éxito y el bienestar en plenitud, tanto como con lo espiritual, lo material, lo intelectual, el conocimiento, la familia, la pareja, los pasatiempos favoritos, la misión de vida, todo el entorno, el cuerpo físico, todo se va a equilibrar cuando tú haces consciente de manera fácil y sencilla, por medio de la inteligencia emocional, tus habilidades. Vamos a ir por la primera ley, que esta es sorpresa. La primera ley se las voy a obsequiar aquí en la presentación del día de hoy y nos vamos con la presentación de inteligencia emocional. Pero es muy importante conocerla porque yo me di cuenta a lo largo de las... Muchas gracias a todos los que participaron. Si tienen alguna duda, quieren seguir los que faltaron, a decir su nombre, su pasatiempo favorito, a lo que se dedican, ahí los leemos en el chat. Es importante conocer la primera ley de las emociones. Incluso antes de conocer la inteligencia emocional, esta ley es fundamental para mí en lo personal y en la experiencia que tengo con consultas de todas las personas que han llegado conmigo de biodescodificación, incluso de sesiones de inteligencia emocional. Esta ley es fundamental para entender todo sobre tu inteligencia emocional. La primera ley es: las emociones existen en familia. Antes incluso de la presentación sobre inteligencia emocional en familia, esta es la base de la base. ¿Cuáles son las emociones? En resumen, antes de conocer cada una de ellas, que eso va a ser en el taller de las 2 semanas que siguen, primero es conocer cuáles son las necesidades básicas de la pirámide de Maslow, que son necesarias, son las necesidades emocionales y afectivas del ser humano. Porque sin ellas, tú no vas a llegar a la autorrealización. Por eso es que hay tantos videos y información en las redes sociales de que de nada sirve tener tanta economía si tú no tienes una felicidad, o con tanto dinero te sientes vacío, no conoces a Dios, no conoces la espiritualidad, no conoces el amor en familia. Y por eso las personas que tienen la inteligencia espiritual, porque actualmente es una de las inteligencias establecidas en las 8 inteligencias múltiples por el doctor Howard Gardner, maestro y autor de las 8 inteligencias múltiples del ser humano de Harvard, maestro en Harvard, nos habla de que la persona que tiene más inteligencia espiritual, que tiene más inteligencia emocional, que es ahí donde se enfoca Goleman, se enfoca Gardner, que son los autores más conocidos, tiene mucho mayor capacidad de llegar a la plenitud. Y nos preguntamos nosotros, ¿qué es más importante? ¿El éxito económico o el éxito familiar, espiritual, el éxito plenitud? Y la realidad es que siempre hay un orden, y el orden es estar bien en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, para que tú puedas llegar a una autorrealización económica, financiera, física, un cuerpo físico, porque pueden tener muchas personas un gran físico o mucha economía y a la vez sentirse vacíos. Pero una persona que tiene un equilibrio emocional, espiritual, siempre que tenga mucha economía o una economía regular porque está en crecimiento, y esto lo digo por inercia, porque una persona que tiene regulada su inteligencia emocional y espiritual está en un constante crecimiento. Es imposible que una persona que conoce la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual en su vida, ha conocido a Dios, ha conocido un estado en equilibrio en familia, no esté en crecimiento. Por lo tanto, está en un estado de crecimiento en su economía, tal vez, en su autorrealización,
Pero pequeños detalles como estos, que es la fisiología, la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización, que es la pirámide de Maslow, si tú conoces cuáles son las necesidades, por lo menos, conocer qué tipo de necesidades tenemos como seres humanos, tú vas a poder ir más rápido a una plenitud y por lo tanto vas a llegar más rápido a tus metas. Cada persona de aquí tiene metas diferentes. Por ejemplo, si yo les pregunto ahorita, pónganme en el chat, ¿cuáles son las metas que tienen de aquí a un mes o a 3 meses? Cada una va a tener metas diferentes. Vamos a dar el ejemplo. Pónganme aquí, ¿qué metas tienen de aquí a 3 meses? Mientras les explico esto. La fisiología, ¿cuáles son las necesidades emocionales y afectivas del ser humano? Bueno, pues necesitamos respirar, necesitamos alimento, descanso, requerimos conocer por lo menos lo que es un equilibrio sexual en familia, un equilibrio en las necesidades fisiológicas del sexo, y la homeostasis, o sea, el equilibrio de todos tus sistemas, como el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema simpático, parasimpático, tener un conocimiento de cómo es que lo puedes mantener en equilibrio, de acuerdo a una buena alimentación, buenos descansos, buena respiración, o sea, estar en un entorno el cual esté equilibrado y una buena reproducción en cuestión a creación de tu familia. Pero para eso lo vamos a entender ahorita en la siguiente, en la pirámide que está a un lado. Luego el peldaño que sigue es la seguridad física, el empleo, los recursos, moral, familiar. Y es por eso que les comento que la inteligencia emocional tiene un orden. Primero es lo emocional, lo fisiológico, lo espiritual, y por lo tanto vas a ir subiendo esta pirámide. Y la que sigue es la afiliación. Tienes buenas amistades, si aprendiste buenas amistades en familia, afecto, buena intimidad sexual ya cuando eres un adulto. Por lo tanto, se cumple la base también. Y la que sigue es el autorreconocimiento, confianza y respeto y éxito. Y el autorreconocimiento es un arma de doble filo. Si es que tú llegas y te saltas las primeras, te saltas la base construida en una familia, en un equilibrio emocional y espiritual en familia, tú llegas a la confianza y respeto y el autorreconocimiento y tú quieres ser reconocido de verdad, pero cuando tú tienes el reconocimiento sin la necesidad de sentir esa, em, esa emoción de que te vean, entonces tú ya eres un líder. Y este tipo de reconocimiento de líder, no de oposición, que hay líderes, yo te pongo de líder porque tú te toca dirigir este lugar, esta escuela, esta asamblea, y entonces tú eres el líder. Pero cuando el pueblo, cuando las personas te toman de ejemplo sin siquiera querer ser líder, tú ya tienes ese autorreconocimiento y no es necesario explayarlo, no es necesario que te lo digan, tú lo vas a sentir como persona. Esos son los dos tipos de reconocimiento. Y por último, la autorrealización. Cuando todo está en equilibrio, la moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación, hechos, resolución de problemas, todo está en equilibrio, tú vas a sentirte autorrealizado en cualquier circunstancia y por lo tanto, como resultado, vas a tener una gestión emocional positiva con todas las personas de tu alrededor. Y esto quiere decir que cualquier situación se va a resolver por inercia, de manera automática, sencilla, práctica. Vas a estar saludable y vas a estar con personas que resuenen esas mismas emociones, como nos dimos cuenta ahora, como estamos aquí. Las personas que estamos aquí nos parecemos mucho, a pesar de que cada quien tiene su personalidad, su individualidad, somos muy parecidos en cuestión a nuestras emociones.
Ahora voy a explicarles esto. Dice la Cox Fabiola, dice, cambio de alimentación, 50% comida orgánica. Ah, también le gusta eso, terminar, y está terminando el diplomado de neuropsicología del arte. Muy bien, todos estamos en ese camino de aprendizaje. Y este, de esto se trata la ley de que las emociones existen en la familia. ¿Y cuáles son las emociones? Son positivas y negativas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una base que nosotros nacemos como personas individuales y nuestros padres nos cuidan como hijos. En el segundo peldaño, los padres te acompañan en el proceso de ser adulto, a los hijos en un proceso de ser adultos e independientes. Pero en estos dos peldaños, el padre está conectado con el hijo y la madre está conectado con el hijo. A veces deciden familias tener 1, 2, 3, 4, 5, hasta 9 hijos. Antes se tenían más hijos. Todo este lapso, desde los 0 meses, del primer momento del parto, el nacimiento, va a estar conectado el padre y la madre con los hijos. Y los van a acompañar hasta un proceso entre la conciencia del joven, que va a ser como el proceso como hasta los 15 años, 12 ya está empezando a tener una conciencia, va a estar conectado a papá y a mamá. Y entonces, si estuvo bien en esos dos peldaños, pero si ocurre una situación, una emoción negativa en estos dos, como por ejemplo celos, que en familias hay una emoción que no percibimos porque tenemos la creencia que papá y mamá o no se van a tener celos por un hijo, pero en muchos de los casos, mamá le tiene celos a una hija porque papá abraza más a la hija que a mamá y ella no logra identificar esa emoción. Por eso, esta ley es fantástica, porque te ayuda a ser consciente cosas que no queremos hacer consciente. Y al hacerlo consciente y aceptarlo, puedes cambiarlo. Esa es una fórmula que les voy a dar en este momento y les pido que la apunten, porque es importante para todo lo que vamos a ir haciendo consciente en esta hora y media, 2 horas que vamos a estar haciendo aquí. Al aceptar emociones que no has observado, las puedes cambiar, pero mientras no puedes observarlas, no va a poder cambiarse. Y si tú no puedes observar esta emoción de celos, de enojo, de ira, que a veces padres o que tu papá y tu mamá tuvo hacia ti en tu infancia, si tú no puedes observar eso, no te vas a dar cuenta por qué es que a veces tú tienes tantas emociones de ira, enojo hacia tus hijos, hacia tu pareja o tu pareja hacia ti, porque las emociones se espejean. Como te das cuenta, nosotros tenemos las mismas emociones los que estamos aquí, tenemos el mismo espejo. Entonces nos van a enseñar esas emociones que nuestros padres nos enseñaron en las primeras etapas de nuestra vida. Entonces, como nosotros sentimos que no puede tener celos un padre de un hijo, porque no debería ser así, pero existen las emociones, todos tenemos celos, todos tenemos alegría, amor, compasión, tenemos enojo, ira, tenemos autorrealización, tenemos paz, tenemos seguridad. Todas las emociones están revueltas y existen en el ser humano. Entonces, a veces, y en la mayoría de los casos, como a tu papá, a tu mamá, tú como persona, si indagas un poco tu infancia, no les enseñaron, no les dieron un ejemplo. Tus, eh, no les dieron un buen ejemplo de pareja. A veces papá y mamá nunca supieron comunicarse asertivamente en familia de una buena manera.
Entonces, a ti, de manera inconsciente, utilizan a los hijos para expresar ese amor. ¿Por qué? Porque con quien requieres expresar el amor es con tu pareja, ya cuando eres un adulto y tienes hijos. Estamos hablando de esa etapa, que ya de un adulto tienes hijos. Tus papás ya tenían, tú eras hijo, hija de tu mamá, y ellos requerían resolver las cosas entre ellos, pero como no les dieron el ejemplo, tus papás, o sea, tus abuelos, lo hacían contigo. Y regularmente en el 80% de los casos, papá abraza a la hija y mamá se siente celosa porque dice, ¿por qué no puede hablarme bien a mí? Y cuando le habla bien a la pareja, no le da el abrazo, no sabe cómo. Tiene esa emoción de que le queda de no tener, de unirse a esa emoción de su papá y su mamá y no tener esa habilidad de poder tocar a su esposa. Entonces, toca a la hija de manera como padre-hijo, nada más equilibrado, pero mamá siente esa emoción. ¿Por qué? Porque no estuvieron de manera equilibrada los padres acompañándose en estos dos peldaños. Y entonces, cuando llega la persona a una relación de pareja, sea noviazgo, sea ya casados o juntados en unión libre, no logran sentirse en una individualidad existencial. Sienten demasiado una emoción de desapego, de vacío, y no se logran sentir en equilibrio, con un cuidado, o como ser humano no se logra sentir una autorrealización de sí mismo, porque el autoestima y amor propio es sentirte bien contigo mismo, estando bien en una relación de pareja. Y los conflictos vienen en la relación de pareja cuando quiere uno que lo cuide el otro de más, o siente que lo está dañando de alguna manera. Y entonces, o el papá o el hombre hace cosas negativas o la mujer hace cosas negativas. Si tú te sientes bien en una relación y tus papás estuvieron bien contigo y tus abuelos con tus papás, entonces tú puedes llegar a este peldaño y te cuidas a ti mismo. Y por ende, como resultado, tienes una relación equilibrada con tu esposo y con tu esposa, porque ya pasaste por ese peldaño. Y si tú logras llegar a eso, en ese equilibrio emocional, tú entonces puedes cuidar a tus hijos, nuevamente se repite el ciclo, y te cuidas a ti mismo y cuidas a tus padres. ¿Por qué? Porque como seres humanos nacemos, crecemos y nos volvemos a ser niños. Y es así como se juntan muchas familias y llegan a tener un equilibrio, incluso hasta cuidar a papá y a mamá, ya los padres adultos, y cuidar a sus hijos que ya se van, en un equilibrio familiar. Pero si tu papá o tu mamá no pasaron, no los cuidaron en el primer peldaño, entonces no pueden llegar ahí. ¿Por qué? Porque siempre va a haber separaciones, van a haber conflictos, van a haber situaciones. Y cuando los padres son adultos, dicen, es que papá, yo no te puedo cuidar, yo no tengo la economía. Y por eso es que existen los asilos, por eso es que existen separaciones, por eso es que existe tanto machismo, tanto feminismo o desequilibrio. ¿Por qué? Porque la ley número 1 de la inteligencia emocional es reconocer que las emociones negativas existen en familia y que requerimos equilibrar las necesidades emocionales y afectivas en cada uno de nosotros como responsabilidad afectiva. Ahora, vámonos a la presentación. Esa es la primera ley. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Porque yo sé que a veces es un poquito eh, bastante información. A lo mejor surgen dudas. Póngamelas en el chat hasta aquí. ¿Cómo se sienten con esta información? Me gustaría saber.
¿Qué opinan de esta información? ¿Creen que la inteligencia emocional es importante conocer para qué es, para qué sirve, cómo la puedes utilizar a tu favor? Póngame aquí en el chat, por favor. Aquí los leo, ¿eh? El éxito en armonía y en orden de inteligencia emocional. Y familia como claves de la vida. Ya después de lo que yo les estoy explicando en la primera ley, que es fundamental conocer cómo es que las leyes de la naturaleza sí o sí impactan por inercia. Si tú no conoces la inteligencia emocional, socioemocional, van a actuar de manera inconsciente ciertos mecanismos neuronales en tu vida. Y por lo tanto hay un sentimiento como que de falta de control, falta de manejo de tu vida, estancamiento. Y hoy vamos a observar, por medio de esta presentación, cómo puede ser el eje de solución en tu vida. Recuerda que cuando hay caos, no seas parte de ese caos. Sé el eje de solución. Sé el eje de solución en tu vida, en ti primeramente. Hay una ley también, no les voy a decir ahorita, no las voy a presentar todas, pero hay una ley que se llama 80% silencio y 20% expresión corporal consciente. Si tú guardas el 80% silencio, gestión, porque a veces quieres hacerlo, pero se siente tan fuerte que las personas no hablamos y luego se enferman por no gestionarlas, no expresarlas de manera adecuada. Y por más que te callas y por más que quieres guardar silencio, no logras hacerlo y lo dices por medio de un síntoma físico, un accidente, una, un mal rato, un rompimiento de pareja, incluso hasta personas se pierden, se han extraviado por no poder lograr gestionar estas emociones. Y no solamente es guardar el 80% silencio, sino también saber cómo hacerlo con las habilidades socioemocionales. Y después hablar y ser el eje de solución. No quedarte callado porque requerimos hablar, requerimos expresar las emociones. Si no las expresamos, se estancan en órganos, en el cuerpo, se quedan atrapadas y siempre van a encontrar un lugar para salir. Es importante conocer esto. Definitivamente, dice Maybel, definitivamente las emociones deben ser reconocidas, controladas y dirigidas para que esto no suceda en familia. Exactamente. Es importante saber las leyes porque es que esta ley, cuando yo la entendí, el día que vi una persona que vino conmigo, me dijo, es que yo vivo a 2 casas de mi suegra y ya no estoy, ya estoy separado de mi esposo. Y aquí tengo a mi hija y ella se va con su suegra y su hijo, se regresó su hijo con su suegra, su esposo con su mamá. Y entonces ahí cuando me explicó eso, fue cuando entendí que la ley número 1 de la inteligencia emocional es percatarte que existen emociones antes de que sucedan ciertos conflictos que ya no hay regreso en tu vida. Y si tú identificas
que sí existen emociones negativas desde que comienzas una relación, una familia, y si lo hubiera hecho papá y mamá, y si lo hubiera hecho los abuelos, que el hubiera no existe, el hubiera es hoy, solucionar es hoy con este conocimiento, entonces tú podrías empezar a gestionar esas emociones. Pero como las queremos ignorar, como ni siquiera las conocemos, no sabemos cómo se dan en familia, pues entonces ya no da tiempo a cuando ocurre el caos. Cuando yo entendí esto, cuando vi esa persona que vino a mí, yo dije, esta es la primera, esta debe ser la primera ley. Fue por eso que puse en la introducción, es salpicado de lo último que estudié en el diplomado de inteligencia emocional. Y dije, esto es oro molido. Tengo que explicarlo para que ahora sí entendamos, yo entienda, yo me puedo explicar con ustedes por qué es tan importante aprender de la inteligencia emocional en familia. El objetivo es mostrar de forma tangible cómo la inteligencia emocional se conecta con el éxito en armonía, especialmente en lo que respecta a la vida familiar. La inteligencia emocional y el éxito en armonía. El orden, que sería el orden, inteligencia emocional, familia, son como las claves de la vida. El objetivo es mostrar de forma tangible, como lo acabamos de observar en las pirámides, cómo es que es tan importante conocer cómo llevar una vida emocional, socioemocional, equilibrada, porque ahí es de donde viene la inteligencia emocional. ¿Sabías que la inteligencia emocional se aprende inicialmente en casa? La educación emocional empieza desde nuestro nacimiento, incluso desde el vientre materno. Hay un libro de un africano, que les voy a mandar el podcast, porque es un podcast donde yo observé este ejemplo, donde una persona, un, una persona africana, un hombre, cuenta cómo es que nace él y cuenta cómo él sale de allá para tener una mejor vida y pasa muchos conflictos, se encuentra con personas negativas, está a punto del borde de la muerte y siempre sale adelante. Entonces, él explica que en su cultura, en sus creencias tribales, cuando nace un niño y la madre muere en el parto, el niño se considera malo y se considera la enfermedad de la madre, como si el niño hubiera matado o luchado los dos espíritus, tanto como la madre y el niño, y gana el niño. Entonces le tienen miedo, incluso la tribu le tiene miedo porque dice que es un espíritu muy fuerte. Y entonces esa creencia dice que requieren, pues, eliminar al niño, requieren llevarlo a un ritual y pues acabar con su vida. Él cuenta que como su papá este, era el jefe de la tribu, su papá lo salva y le dice no lo van a matar. Pero pues se podrán imaginar cómo es que crece él ante todos, sin una madre creyendo que era malo, cómo es que crece con esa creencia raíz hacia él mismo de observar que yo fui el culpable. Entonces, la educación emocional comienza desde nuestro nacimiento, incluso desde el vientre materno. ¿Qué pudo haber pensado su madre? ¿Qué cosas ha de haber querido ella hacer con él? ¿Qué, eh, cómo se sintió al saber a lo mejor que ella estaba enferma? No sabemos desde antes. Y él cómo sintió toda su infancia
cómo sintió que él era un problema. Entonces, al salir e intentar ser exitoso, que lo logra, y hasta hace su libro, voy a mandar el podcast, él siempre pasa por esas pruebas muy fuertes y se cae y se cae y vuelve a salir adelante. ¿Por qué? Porque su primera prueba de inteligencia emocional fue el parto. Estuvo a punto de morir, su madre muere y todos lo culpan a él. Y cada vez que se encuentra una persona en su vida, se vuelve a repetir esa misma emoción, ese mismo sentimiento, que no vienen de las demás personas negativas que le tocaron en su vida, sino desde su inteligencia emocional. Por eso es que pongo esta pregunta tan fuerte, tan puntual. ¿Sabías que la inteligencia emocional se aprende inicialmente en casa? Incluso desde el vientre materno, porque incluso esas emociones que mamá sintió de lo que vivió se repite en cada uno de los conflictos. Ahora imagina un día en tu vida en el que cada palabra, cada decisión esté alineada con tus valores más profundos, tu propósito, tu bienestar. Un día en el que te sientas en paz contigo mismo, contigo misma y con los demás. Un día en el que no te arrastran las emociones, sino que eres tú quien las guía hacia los resultados que deseas. Eso, amigo mío, amiga mía, es el poder de la inteligencia emocional aplicada en tu vida diaria. ¿Cómo se siente? La inteligencia emocional no es solo una habilidad que te permite gestionar tus sentimientos, es la clave para desbloquear tu mayor potencial. Y cuando logras integrar el orden de la inteligencia emocional y la armonía familiar, creas un espacio donde el éxito no solo es posible, sino inevitable por inercia. Como les comentaba, son fuerzas que pasan por inercia en nuestra mente y van actuando hasta que las conocemos, las observamos y las cambiamos. El éxito en armonía no es solo una cuestión de resultados tangibles, es un estado emocional en el que puedes estar presente en paz y satisfecho con quien eres, lo que haces y las relaciones que cultivas. Y todo lo aprendes en casa. La inteligencia emocional es el hilo conductor que te lleva allí. Te permite no solo alcanzar tus objetivos, sino vivir una vida plena y conectada. El orden interno, la inteligencia emocional y una familia armoniosa son las claves para desbloquear un éxito genuino. Tu vida está en tus manos y tienes el poder de crear la realidad que deseas. ¿Están listos para ser el líder de tu propia vida, tomando el control de sus emociones y su futuro? Porque el éxito no es algo que sucede, es algo que se crea y lo puedes lograr a través de la inteligencia emocional aplicada para cada área de tu vida. Si tu liderazgo, toda persona que tiene una familia, que es parte de familia, incluso hasta nosotros como hijos, cuando estamos en la adolescencia, cuando pasamos por esas etapas, estamos siendo líderes de un área, de una función en nuestra familia. Y si tú elevas ese liderazgo con inteligencia emocional, elevas tu futuro. Y si tú eres padre, eres madre y has llegado a un tope de tu liderazgo, entonces requerimos observar y aprender de la inteligencia emocional para elevar ese tope, para poder llevar más allá esos hilos que conectan la vida y los patrones repetitivos que a veces no son del padre a la madre, a veces vienen desde un abuelo, porque las emociones son heredadas. De hecho, lo que se hereda en los genes, en la genética,
la epigenética, la morfogenética, no son los, no es el, digamos que no son las partículas, el ADN, se heredan las emociones. Eso es lo que se hereda para dar un resultado y una expresión en un comportamiento. Nuestro, nuestra personalidad, nuestra personalidad, que voy a darles un test de el enneagrama de la personalidad. Cada persona tiene un tipo de personalidad estudiada por los autores de inteligencia emocional como Goleman, Cook, Sam Holloway. Hablan de que la personalidad está formada por diferentes niveles, los cuales van a dirigirse a tu actitud que tienes en diferentes momentos de tu vida, los valores y las emociones. ¿Y ustedes qué creen que cambia constantemente en cada uno de los días? Porque tus valores nunca cambian. Tú tienes unos valores que has aprendido y hemos establecido, integrado como códigos en nuestra vida. Pero la actitud cambia diferente en donde estás. No te vas a comportar igual en un velorio o en la iglesia o en tu casa o con tus amigos, dependiendo si eres joven o ya eres un adulto, o con tus hijos. Cada actitud cambia, pero hay una cosa que no cambia. ¿Ustedes qué creen que no cambia de esas tres cosas? Póngame aquí en el chat. Sentirse seguro en el hogar es un pilar fundamental para desarrollar la inteligencia emocional sólida. Y fíjense, tu personalidad está creada por el ego, por el mayor miedo, la seguridad y todas tus creencias, todas tus vivencias guardadas en un compartimiento cerebral que tenemos que se llama amígdala. Ahí es donde se guarda toda la información de generación en generación y sale disparado por el sistema límbico, hablando un poquito de anatomía del cerebro, cómo funciona el sistema emocional, ¿no? Cuando un hogar está lleno, fíjense, cuando un hogar está lleno de apoyo, comprensión y respeto, se crea un espacio en el que las emociones pueden ser expresadas sin miedo, lo que permite a cada miembro explorar sus sentimientos y aprender a gestionarlos de manera efectiva. Esta seguridad emocional es el terreno perfecto para la autoaceptación, la empatía y la resiliencia, pilares esenciales de la inteligencia emocional. Por otro lado, cultivar la inteligencia emocional, fíjense bien, en un hogar tiene un impacto directo en la calidad de las relaciones familiares. Cultivar la inteligencia emocional tiene un impacto en la calidad de las relaciones familiares. ¿Por qué es que nosotros decimos, es que estamos haciendo bien? Soy un buen padre, soy un buen hermano, un buen hijo. ¿Por qué es que las cosas están mal? ¿Qué estoy pagando? No estás pagando nada. Simplemente que requerimos estar en un crecimiento constante de información. Como decía Maribel, es importante conocerlo, conocer esta información. Al ser más consciente de nuestras emociones, saber cómo gestionarlas, cómo reaccionar, perdón, ante las emociones de los demás, podemos mantener un equilibrio que fomente la armonía, reduciendo conflictos y fortaleciendo los lazos afectivos. Este equilibrio emocional no solo mejora las dinámicas familiares, sino que también potencia la creatividad, ya que un ambiente emocionalmente seguro permite que las ideas fluyan sin restricciones, impulsando la innovación tanto en lo personal como en lo profesional. Y les voy a poner un ejemplo sencillo, un ejemplo mío
de mi esposa y mío, con mi hijo. Nosotros tuvimos un percance en cuestión a la primera etapa del aprendizaje en relación con la escuela y la maestra de mi hijo. Entonces, la maestra estuvo interactuando y diciendo, es que tu hijo está así, está haciendo esto, trabaja. Entonces empezamos nosotros a trabajar y nosotros decíamos, pero ¿por qué si estamos haciendo todo bien? ¿Qué está pasando ahí, no? Y pues incluso nos importa ir a la iglesia, nos importa aprender sobre las relaciones de pareja, nos importa aprender, estoy tomando un diplomado de inteligencia emocional, como tal. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y hay áreas que nosotros como personas no logramos observar en armonía, no solo con nosotros, sino emociones de duelos pasados, por ejemplo, con nuestros padres. Y hay un hilo muy sutil que si nuestros padres están pasando situaciones complicadas, nos va jalando hacia el preocuparnos por esa situación. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a crecer, yo voy a ser un adulto, yo me estoy preparando como cuando era niño me preparo para ser un joven, o cuando era joven me preparo para ser un adulto y tener familia. Cuando soy adulto me preparo para poder llegar a cuidar a mis padres cuando sean ancianos, cuando ya sean niños nuevamente. Entonces, ese hilo emocional ata cierta visión, aunque incluso si tus padres no viven contigo. Entonces, empezamos nosotros a explorar emociones, observando patrones en ciertas discusiones que tenía nuestra familia de origen y emociones que no habíamos observado en nosotros. Empezamos a escribir técnicas que, que nosotros pues hemos estudiado en el diplomado en inteligencia emocional, educador emocional, y empezamos a tener una paciencia, pero no le echamos la culpa ni a nuestros padres, ni a la sociedad, ni a la maestra. Empezamos a tomar una responsabilidad completa nosotros y hacer cambios. Incluso ayer estamos observando un síntoma físico de mi esposa y hicimos un protocolo para observar cuál era el origen emocional y cómo en mi hijo estaba permeando, nuestro hijo estaba permeando tanto como comportamientos míos, tanto comportamientos de ella que no nos habíamos percatado hasta que nos sentamos a observar los orígenes emocionales, a pesar de que estamos en un constante crecimiento. Y imagínense nuestros padres que no tenían ese conocimiento, o nuestros abuelos, que venimos de una generación pues tan cambiante en estos últimos años. Dice Daniel, por ejemplo, conmigo es mucho autosabotaje que ni yo mismo me di cuenta. Exactamente, Daniel. Exactamente de eso te estoy hablando. Y la inteligencia emocional te ayuda más que a entender el estudio de esta ciencia, de esta interdisciplina, te ayuda a poder observar esos hilos que aún te atan a ciertos momentos, duelos, emociones que hemos pasado en otros tiempos. Porque, por ejemplo, hay un fuerte incidente que hubo en una escuela de Estados Unidos, donde un joven se mete a dispararle a muchos niños y maestros y un psicópata, y pues los maestros eh, resanan los disparos en la pared, limpian perdón que lo diga, la sangre en el piso. Y todavía por un año, dos, los niños y maestros de esa misma institución siguen recordando estas emociones que vivieron en ese momento, porque se quedan tatuadas, y no solamente en ese momento, sino lo que vivió papá, mamá, los abuelos,
se quedan atrapadas en esas, vamos a decir que en esos cuerpos, en esos materiales, y repetimos colectivamente ciertas actitudes que la misma sociedad no se da cuenta que está haciendo, que está repitiendo, a pesar de que queremos ser sociedad, queremos ser grupos buenos, queremos ayudar. A veces no nos damos cuenta que por lo que vivieron, las heridas emocionales que vivieron en el pasado, estamos haciendo exactamente lo mismo que nos hicieron o que le hicieron a las personas en ese pasado. Supongamos, les voy a poner un ejemplo de un nuevo experimento. Bueno, no experimento, perdón. Es un síndrome que investigué ahorita con lo que estaba hablando Daniel. Un síndrome que investigué que se llama enfermedad congénita. Enfermedad congénita, no, enfermedad psicogenética masiva, el cual por allá en los casos en la época medieval, hubo 400 casos de personas que empezaron a bailar, una epidemia de baile, que es muy chistoso, y también 400 víctimas de ataques cardíacos o apoplejía masiva sin una razón aparente, ¿no? Y en el 2012, un grupo de animadoras al norte padecieron de tics y enfermedades de alergias, que no se dan cuenta el origen como tal médico. Y entonces descubrieron, al pasar de los años, ahora un síndrome, una enfermedad psicogenética masiva, la cual si hay una necesidad de expresar una emoción por algo que sucedió, una persona crea una empatía. Nosotros tenemos difusores de empatía mediante la oxitocina, un neurotransmisor, en el cual creamos en los grupos. Por ejemplo, si nosotros nos agarramos de las manos, transmitimos oxitocina y empatía. En resumen, empatía es una emoción, es un neurotransmisor que se transmite por medio del sudor, del tocar, y nosotros empezamos a sentir una empatía emocional por una persona que está sufriendo. Yo automáticamente por inercia voy a crear una estrategia para poder sentarme a sentir su dolor, porque esto es algo que pasa por inercia. También lo vemos en las neuronas espejo. Entonces, de este componente está establecido la base de nuestras leyes como sociedad, incluso la ética, la cultura, la religión también. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en la enfermedad cognitiva, la enfermedad psicogenética masiva, una mujer o una chica de la adolescencia, vamos a decirlo en bachillerato, se embaraza y tienen un vínculo afectivo, 5 chicas más o 10, 15 chicas más en un grupo, el grupo X, que tú le llames, ellas se van a sentir mucha empatía por ellas, por esa muchacha. Y entonces se crea una red de apoyo negativa. Entonces, como ella se embaraza y la sacan de la escuela, pero no logra gestionar ante la sociedad y la sociedad excluye esa situación, entonces las demás crean un mecanismo de defensa de sociedad. Y entonces las demás se embarazan, pero con un embarazo histérico, que le llaman. Es un embarazo mental. Van y se revisan las 15 chicas en un hospital y se dan cuenta que no están embarazadas.
que todo es mental. Pero si tú les dices a esas chicas que no están embarazadas que es mental, entran en una histeria e incluso puede ser catastrófico para su sistema nervioso. Es un tema muy delicado. Pero el punto es que nosotros estamos en cualquier grupo el cual crea necesidades y siempre va a haber una persona índice que es el líder de estas enfermedades psicogenéticas masivas, la cual se transmite por medio de las redes, por medio de los pequeños grupos donde tú estás. Supongamos que nosotros somos personas que tenemos una buena relación de pareja, que nos dimos cuenta, mi esposo y yo, gracias a la inteligencia emocional en el entorno del kinder de mi hijo, que el 80% eran madres solteras y hay dos papás solteros que van a dejar sus hijos, ¿no? Y éramos el 10%, 20% de los padres que van y recogen a su hijo juntos, de la mano. Obviamente sentimos esa, eh, digamos que esa exclusión inconsciente. Empezamos a analizar ciertas emociones, empezamos a utilizar ciertos protocolos de inteligencia emocional y llegamos a una comunicación asertiva con el grupo, porque la empatía del grupo te lleva a pertenecer a ese grupo, no importa que sea negativo. E incluso yo le dije a mi esposa, podemos incluso empezar a discutir para ser parte del grupo. Y si tú estás en un lugar muy positivo, pero si te das cuenta que hay ciertas situaciones, como por ejemplo discusiones entre parejas, entre hijos, y todos tienen lo mismo, así como todos tenemos hoy un pasatiempo favorito idéntico, entonces nosotros vamos a querer pertenecer emocionalmente a ese grupo. Eso se le llama vínculo emocional doloroso. Y todos lo hacemos y lo aprendimos en casa, conforme un patrón repetitivo. Si la abuela no tenía pareja, y la mamá no tenía pareja, la hija, si tiene una buena pareja, va a ser excluida de ese patrón, de ese vínculo emocional negativo. Y al ser excluido requieres tener técnicas de gestión emocional y conscientes para tú poder llegar a una autorrealización de la pirámide de Maslow. Porque si no vas a dejar de disfrutar ciertas áreas de tu vida, como el ejercicio, como la pareja, como la sexualidad, como lo emocional, como el dinero, como la economía, como el hacer tu misión de vida, por pertenecer. Entonces, fíjense hasta dónde. Díganme si les hace sentido esto que les estoy comentando. Hasta dónde puede llegar la, la falta o la incapacidad de gestionar las emociones y cómo la inteligencia emocional te puede llegar a dar una luz para que tú puedas estar equilibrado tanto en lo económico, lo espiritual, lo familiar, la pareja. Y cómo hay tantas cosas no tangibles que crean emociones no aceptables en grupos no pertenecientes. Pónganme aquí en el chat, ¿qué les parece? eh, ¿Qué tanto les hace sentido esta información? Porque es muy importante conocer la inteligencia emocional para poder darte cuenta y percatarte de ciertas cosas que suceden a tu alrededor. Si quieren abrir el micrófono, también pueden hacerlo, ¿eh? Yo no estoy en contra de... Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí. A ver, yo tengo una duda, o a ver, sácame de la duda. Lo que estás ahorita explicando es la primera ley de la inteligencia emocional. Entonces, debo yo de entender que esta ley consiste en hacer o crear conciencia en mí de que cuento yo con emociones, de que esas emociones las
son emociones positivas y negativas y Exacto. de que yo puedo manejarlas de tal manera que estas emociones influyen en mi vida familiar. ¿Es eso en lo que consiste la primera ley? Exactamente. Esa es la ley que abarca el equilibrio emocional de familia. Exactamente. Confirmo. Si yo, si yo manejo adecuadamente estas emociones, pues lógicamente van a repercutir positivamente en mi familia. Pero si yo no las manejo adecuadamente, de alguna manera van a perjudicar o hacer algún daño en mi familia. Sí, definitivamente. Por más que las ocultemos, se van a expresar en se van a expresar en la familia con ciertos conflictos, situaciones, hasta enfermedades físicas que no hay causas aparentes, porque las emociones son la base del mecanismo de defensa del cuerpo. Otra pregunta. Entonces, la inteligencia emocional es saber manejar las emociones adecuadamente. Exactamente. Sí, en resumen, eso es la inteligencia emocional. Es la gestión y las diferentes técnicas de cómo gestionar de manera positiva emociones. Pero una de las cosas más importantes es que muchas veces no reconocemos esas emociones o no las conocemos y entonces empiezan a impactar de manera inconsciente, definitivamente. Gracias. No, gracias a usted. Ese es el punto, conocer cómo es que hay tantas cosas, tantas leyes de naturaleza humana que pueden ser gestionables con la inteligencia emocional. El equilibrio emocional no solo mejora las dinámicas familiares, sino que también potencia la creatividad. Y esta parte que ahorita hablamos tiene mucho que ver con el ignorar, no darnos el permiso de expresar ciertas emociones, tanto como con el grupo, con la pareja, que es lo más importante, y con los hijos, porque todo comienza el origen con no darme el permiso de expresar palabras que tal vez en mi casa, tal vez en la cultura, tal vez en ciertas instituciones, las hablan como negativas, que no lo puedes hacer. Entonces, si de niño nos enseñaron, ahí es donde nace inteligencia emocional, nos enseñaron a callar, nos enseñaron a no expresar. Yo cuando llego a ser un adulto, no me doy el permiso de sentir ciertas emociones. Y entonces, como no las hago consciente, no me permito gestionarlas, solo las ignoro y las dejo atrapadas. Y entonces salen por diferentes tipos de conflictos, hasta los más extraños, hasta los más conocidos. Además, al tener las relaciones más sanas y equilibradas en casa, se facilita el éxito de todas las áreas en tu vida. Las personas que sienten respaldadas emocionalmente en su hogar tienen una mayor capacidad de enfrentar desafíos y de aprovechar las oportunidades, ya que cuentan con una base sólida de confianza y apoyo que les permite mantener la calma y claridad mental en el enfoque necesarios para lograr sus objetivos. Muchas veces cuando estamos en situaciones tan complicadas, actuamos. O sea, en resumen es, actuamos en vez de calmarnos, respirar. Y hay personas que les digo, lo hacen, lo intentan, porque empíricamente decimos, tengo que calmarme. Pero cuando cierras esa, no logras gestionarla, solo la encierras, no logra tener una comunicación asertiva. Asertiva, es una comunicación. Asertividad es influir, es la capacidad de influencia que tienes con tu familia de una manera eh, por el ejemplo. El ejemplo arrastra mucho, pero si el ejemplo no funciona, quiere decir que se están callando ciertas emociones
que todavía se vienen cargando de duelos de la familia anterior. Por eso es que les dije, cuando la pirámide, en la primera ley, la pirámide, si tus papás no te cuidaron porque vivieron conflictos, fuiste huérfano y tú saliste adelante, vas a requerir de cierta manera que tus hijos te demuestren todo lo que no te dieron tus padres. Entonces, es importante poder hacer duelos, volver a ese momento y ver cómo se está reflejando esas emociones en tu presente. Por eso la inteligencia emocional no solo es la clave para el desarrollo personal y profesional, sino que también actúa como un puente para crear y mantener un hogar lleno de armonía y éxito, creatividad en todas las áreas. Número 1, el orden como pilar de armonía integral. El orden no solo se refiere al ambiente físico que te rodea, sino también cómo gestionar tu mente y emociones. El orden es, si yo requiero abrazar a mi pareja, lo hago. El orden es no abrazar antes a mi hijo que a mi pareja. El orden es eh, cuidar entre mi pareja y yo para que mi hijo esté bien. Porque muchas veces no veo a mi pareja, no me veo a mí para que mi hijo esté bien y no satisfacen sus necesidades básicas. Y ese no es un orden. Marian Rojas nos habla constantemente de cómo caos interno afecta nuestra salud mental y física. Si te encuentras atrapado en un torbellino de pensamientos desordenados, ¿cómo puedes esperar tomar decisiones claras y asertivas? El desorden emocional consume tu energía y reduce tu capacidad para pensar con claridad. El orden es mamá, papá es papá, hijo es hijo, porque a veces es abuela es mamá de los hijos, papá, mamá es hijo de abuela y no hay un orden de pensamiento mental. A la otra vez estaba platicándonos una señora del kinder de mi hijo y decía, es que yo tengo a mi nieto toda la semana y sus papás vienen 2 días a la semana y vienen y le pegan. Yo no le pego toda la semana. Se estaba desahogando la señora con nosotros y nos dimos cuenta que nosotros no nos gusta dejar a nuestro hijo con nuestros padres. Sí, los dejamos un momento y vamos a la tienda, estamos ahí conviviendo, pero no nos gusta porque tenemos esa conciencia del orden, de que el hijo lo cuida papá y mamá. A pesar de que sí, la vida es el trabajo también y la economía, pero cuando yo le digo a mi esposa, yo le digo, mi hijo es nuestro, pero yo sé que tú estuviste mucho tiempo toda la mañana. Ya es mío, más mío en la tarde y noche. Y me toca contar el cuento, dormirlo yo. ¿Por qué? Porque yo sé que ella no va y dice, me voy a quitar este peso, este conflicto y voy a dejárselo a mi mamá o a sus abuelos. Ella toma la responsabilidad, pero nosotros nos atendemos primero nosotros en pareja. Entonces, a veces muchos padres, como no tienen esa posibilidad porque pues hubo divorcios, hubo situaciones complicadas, situaciones no resueltas emocionales, no hubo conocimiento, pues no tiene la capacidad de gestionarlo, entonces va a necesitar siempre una ayuda a la madre, aunque esté soltera, y pues va a utilizar esa posición de la persona que necesita, con un abuelo, otra persona, y es ahí donde ocurren los errores, los pequeños y sutiles detalles son lo más importante en la inteligencia emocional. Cuando organizas tus emociones y estableces prioridades claras, fíjense las prioridades, un espacio para que fluya paz. Tony Robbins dice, esta manera la clave no está en esperar que las cosas cambien, sino en tomar el control de lo que puedes cambiar ahora. Exactamente, ¿cuál es mi prioridad? Una persona vino conmigo y me decía, es que yo me acabo de caer y me lastimé. Ok, ¿qué pasó? Estaba comentándome todo esto, quería saber por qué había pasado todos estos accidentes. Y luego me habla y me manda un mensaje y me dice,
Oye, me acaba de decir mi hija que le dijo una situación complicada a otra persona y me di cuenta que esto que me sucedió me ha ayudado a estar más con ella. A pesar de que es una madre que trabaja, que tiene marido, tiene esposo, tiene, incluso hasta tiene una sociedad de estar viviendo con su mamá también todavía, no logra poner en prioridad esa parte. A veces el trabajo sí te consume, yo lo sé, pero si tú eres un buen líder y le dices a la persona en tu trabajo, espérame tantito, tengo que ir a ver a mi hija, hay prioridades, yo cumplo con mis cosas. De las 5 de la mañana, 4 a las 5 de la tarde, yo requiero estar con mi hijo. Sea lo que haya logrado, lo que logré, lo que haya realizado, lo que haya avanzado, está la prioridad. Y eso empieza por ti mismo, por tus emociones, por el orden que construyes desde adentro. Porque si tú gestionas y dejas, perdón que lo diga de esta manera, perder el tiempo en conflictos, enojos con personas del trabajo, puedes concentrarte más en tu familia. Y estando bien en tu familia, no importa qué situación tengas en el trabajo, tu familia te va a alzar siempre. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido, he tenido situaciones y ahí está mi esposa, siempre para mí. Y está mi familia, mi hijo. Y no me importa que me hable de alguna manera porque gestionó mal sus emociones otra persona, yo estoy conectado con ellos. Y siempre que regreso a casa, tengo éxito, aunque haya para la cultura o la sociedad fracasado allá afuera. La inteligencia emocional como motor del éxito profesional y familiar, ahora bien, tiene un orden no basta. La verdadera transformación llega cuando el desarrollo de la capacidad de gestionar tus emociones. Tony Robbins enseña que el éxito es el resultado de tomar decisiones inteligentes basadas en la claridad emocional. Las personas emocionalmente inteligentes no son inmunes a dificultades. La diferencia es que saben cómo alcanzar sus emociones, cómo canalizar, cómo gestionar esas emociones de manera positiva. La empatía, la autocomprensión, la regulación emocional, el manejo de relaciones son las habilidades que te permiten tener éxito. Y recuerden que es un mito que el apego es malo. El apego seguro es bueno. El apego ansioso sí es negativo. El apego evitativo es negativo. El apego tóxico es negativo. Pero si tú tienes un apego seguro, tienes buenas relaciones. Y todo eso lo vamos a observar en el taller. En el entorno familiar, las emociones juegan un papel crucial. Cuando eres emocionalmente inteligente, sabes cuándo escuchar, cuándo actuar para promover relaciones saludables. Es aquí donde Marian Rojas habla sobre la importancia de los vínculos afectivos para el bienestar mental, que era los que les comentaba. Las personas emocionalmente inteligentes saben cómo crear un ambiente de seguridad emocional, lo que lleva a una vida más armónica. Imagina una familia donde cada miembro comprende y respeta las emociones del otro, donde los conflictos se resuelven con empatía y no con enfrentamientos. Ese es el poder de la inteligencia emocional. Familias más felices, saludables y resilientes. 3. Armonía clave para el éxito duradero. Eso es cierto. Hay veces, dice Maribel, eso es cierto, hay veces que nos quedamos esperando que las cosas cambien, cuando yo debo de ser el primero en tener esa idea de iniciativa, en ese encuentro al cambio. Empieza desde mí, exactamente. El éxito no solo es el resultado de un logro profesional o material, sino equilibrio entre las distintas áreas de tu vida. La armonía es el código secreto para un éxito duradero y la inteligencia emocional es el mecanismo que lo permite. Tony Robbins nos recuerda que el éxito no es un destino, sino un cambio, un camino. Es un camino, es progresivo. De donde estoy aceptando lo que tengo y lo que voy a hacer paso a paso para tener
lo que deseo, pero primero, para tener lo que deseo, debo aceptar lo que soy yo. La verdadera inteligencia emocional no se trata de evitar los problemas o las dificultades, sino aprender a navegar por ellos con sabiduría. Recordemos que un marinero no se hace en aguas calmadas, sino turbulentas. La capacidad de ver la adversidad como una oportunidad, crecer para fortalecer su relación contigo y con los demás. Cuando esta habilidad se integra con el orden de armonía familiar, el éxito ya no es una meta lejana, sino una experiencia continua, progresiva. Y aquí está lo que les había prometido. 10 estrategias para formar el orden en el hogar. Establecer rutinas diarias, deshazte del desorden regularmente, realiza sesiones de limpieza, organización semanal. Dividir las tareas en partes pequeñas, asignar responsabilidades específicas. Esta es una manera de lo que comentábamos, María de Lourdes, con María, es una manera de cómo gestionar. Aquí está para que tomen nota y vayan aplicándolos. Yo se las recomiendo, estas, o le den captura ahí ahorita, para que las tengan. Si no, yo les voy a mandar a todos los que se conectaron. Si me ponen en el chat su número de WhatsApp, para que les mande yo las diapositivas. Es muy importante. Y creen un sistema de recompensas, crean un sistema de recompensas. Poder poner una o dos diarias en una agenda, en un itinerario, en un cronograma, y que las vayan realizando una por una. Y van a poder gestionar mucho más en familia, mucho más las emociones en familia. 10 estrategias para hacer equipo. Aquí para que le den captura. Fomentar el respeto mutuo, comunicación abierta y honesta, establecer reglas claras y consistentes, realizar actividades conjuntas, apreciar y reconocer logros, fomentar resolución de conflictos respetuosos, enseñar a resolver desacuerdos de manera calmada y respetuosa, dividir responsabilidad de manera equitativa. No es sencillo lograr hacerlas todas, es progresivo y empezar aceptando todo lo que ahorita les he platicado. Y 10, crear inteligencia emocional desde el hogar. Fomenta el autoconocimiento emocional, crea espacios de conversación abierta, practica la escucha activa, modela la regulación emocional, fomenta la empatía, establecer tiempos de calma. Todo esto lo vamos a ir enseñando en estas 2 semanas. Bueno, son 3 días, un taller que vamos a hacer este martes 15, jueves 17 y martes 22 de abril, de 9 a 11. Y quien quiera inscribirse, aquí les dejo el número para que lo apunten. Igual si me dejan sus números, les voy a mandar estas diapositivas para que se las lleven, todos los que se conectaron. Ya los que vean la grabación, también van a tener por ahí, pero es bueno que hagan un cronograma. Y los que se inscriban en estos días van a recibir un link de acceso, grabado de clase, PDF de las diapositivas que se den esos 3 días, un diario de autoestima, amor propio, libro escrito por, ahora sí que un servidor, las Wendy's y los Peter Pan, es para sanar la relación de pareja, y los 3 test de inteligencia emocional para evaluar tu avance en este taller, en y los otros 3 días. También quiero informarles que contamos con un sistema de crecimiento de tu inteligencia emocional por 12 meses, con materiales y sesiones por semana, las cuales se guían mes con mes en un cumplimiento de 12 metas a un año. Y puede ser presencial, online, y tiene valor extracurricular, firmado por la ECO 217 y 1158. Ahora sí, quiero que me digan, ahí si quieren darle captura,
Voy a poner igual el número en la pantalla. Quiero que me digan qué tal se sintieron con este taller y que alguien me diga, o varios, si pueden, cuáles son los pros y contras del conocimiento emocional. Quiero formar un debate, ya en estos últimos 5 o 10 minutitos que nos quedan, un debate de por qué es negativo y positivo conocer la inteligencia emocional. Si alguien puede abrir su micrófono, los escucho. O que me digan qué tiene qué tiene de positivo conocer esta información de inteligencia emocional. Bueno, ¿Sí? sí, mira, soy Francisco. La verdad es que es muy interesante esto. Yo ya soy una persona adulta, adulto mayor. Mi familia pues ha crecido como todas las familias mexicanas y muchas cosas que has expresado se aprenden a golpes o con experiencia y se le transmiten a los hijos. Es importante conocer que hay un mecanismo para controlar todo este tipo de emociones y ver la importancia que tienen. Ahorita que estás desglosando las actividades y todo lo demás, sería una guía para, pues en general para todas las familias, pero en sí para los padres que empiezan para crear un ámbito familiar mejor. Entonces, la verdad me interesa mucho, aunque yo ya, mi vida ya está hecha, todavía tengo algunas cosas que establecer con mis hijos, mis relaciones, aunque ya no están conmigo, creo que es importante hacer mella en esto para crear un vínculo más emocional entre la familia. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Es importante porque hace unos días un muchacho se me acercó a mí, de los que yo llevo de inteligencia emocional, y me decía, no lo digo por tu caso, pero me hablaba de su papá. Me decía que él, su papá no le había hablado mucho tiempo y me decía, es que quiero que me aconsejes, no sé si contestarle, no sé para qué me habla. Y, y me decía pues que a su hermano le había dicho que pues quería verlos, quería pasar un tiempo con ellos. Dice, pero es que yo no sé para qué va a pasar tiempo conmigo, ¿no? Si ya tiene mucho tiempo que no me habla, no me dice nada. Y pues obviamente lo ha necesitado por el contexto que yo sé. En diferentes casos, como tú dices, familias mexicanas se forman ciertas cosas, pero cuando llegan edades, ciertos procesos que la mente llega a observar, a razonar de cierta manera, eh, yo le comentaba a él, pues, permítete saldar tus deudas, saldarle sus deudas a los demás. Eso se llama responsabilidad afectiva. Permítete escuchar. Tú ya eres un adulto, pero escucha con un límite. Si te viene a decir algo malo, yo no lo sé, no te puedo decir. Tú eres el que sabe. Pues pon un límite, pero si viene a hablar contigo, a conocerte, acéptalo. Porque si tú aceptas tu origen, te aceptas a ti. Si tú tienes un problema emocional con tu origen, te rechazas a ti y por lo tanto vas a vincularte con una persona que te rechace, tanto como masculinos o femeninos. Situaciones donde te rechacen porque estás rechazando tu origen y al rechazar tu origen, te rechazas a ti mismo. Y eso las personas, las emociones no se ven, pero
se siente. Entonces, yo le recomendé eso, le dije, escucha, y me dijo, pues, qué bueno que me explicas, porque yo no sabía esa parte. Entonces, nunca como tal, nunca hay una edad para, yo creo que para eh, crear esos lazos tan fuertes, tan complicados, y qué bueno que te interesas. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir cuál es el pro o un contra? No sé, podemos debatir eso también, si quieren. Me gustaría escucharlos. Si quieren, tengo una para el taller, para los que estén interesados para el taller de esos 3 días, para ustedes o para alguien que conozcan, mándenle a este número que está aquí en pantalla, les voy a volver a poner, para que lo apunten, mándenle, quiero una llamada, para que se inscriban. Y parece que mi asistente personal va a hacer una llamadita, les va a contestar la llamada para que se inscriban. Estos 3 días va a estar muy bueno, porque voy a darles test de inteligencia emocional y voy a explicarles todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Vamos a conocer todas las emociones, varias técnicas de cómo gestionar y cómo crear cómo reconstruir la inteligencia emocional y puedes impactar el área donde te encuentres como líder. Que eso es lo que he aprendido en el diplomado de educación emocional con la certificación del 1158. Así que si me ponen aquí con una palabra en el chat, ¿qué se llevan el día de hoy? Y poner sus números de WhatsApp o mandan a los grupos para que yo les mande las diapositivas. ¿Qué se llevan hoy? Pónganme aquí. Ya para concluir, si nadie más va a comentar, ¿qué se llevan hoy en el chat? Saludos a todos los que se conectaron. Jacob, Daniel, Yaís, Dulmi, Seca, Elena, muchas gracias. Ya conocimiento. Bueno, pues muchas gracias. Un gran abrazo a todos. Un saludo y nos vemos en el taller los que quieran. Y les mando las grabaciones. Mando la grabación. Saludo y un abrazo a todos.